El doctor Puig es médico especialista en cirugía general y el aparato digestivo. Es fellow en cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard en Boston, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, Asociación Americana del Avance de Ciencia, un montón de cosas. Yo le dije, está sobrecapacitado para esta entrevista. Pero respecto a cómo es nuestro cerebro desde el punto de vista de la medicina, qué podemos hacer emocionalmente, de cosas que por ahí uno a veces intuitivamente habla, pero no puede bien conocer cómo se producen, y vos como médico los explicás muy bien. Sí, efectivamente, el cerebro es un órgano que pesa solo 1,2 kg, pero tiene un montón de secretos. Y curiosamente, muchos de los descubrimientos que se han hecho en el mundo de la ciencia no llegan a la sociedad. Y podrían ayudar tanto a la hora de conocernos y a la hora de comprendernos, entender por qué a veces nos enfadamos, por qué a veces nos desesperanzamos, por qué a veces nos agobiamos. Y lo que intento, de alguna manera, es traer esa investigación que hay en el mundo de la neurociencia, sobre todo en la neurociencia afectiva, para que cualquier persona pueda encontrar claves para gestionar mucho mejor su vida. Ahora, vos te especializabas más en el aparato digestivo. ¿Cómo llegaste al cerebro? Desde muy pequeñito yo tenía pasión por las neurociencias, y aunque la cirugía general del aparato digestivo fue mi campo, digamos, de trabajo a lo largo de 26 años, siempre estuve conectado con los temas del cerebro. De hecho, dediqué 2 años de mi vida a trabajar en un instituto de neurociencias y he estado constantemente conectado con las neurociencias. Tengamos en cuenta, Andy, que muchas de nuestras emociones tienen un reflejo inmediato en el tubo digestivo. Hay una cosa que se llama la intuición, la inteligencia intuitiva, a la que se le da muchísimo valor, y que, si nos paramos un momentito a pensar, es esa sensación, los ingleses, los americanos dicen I feel in the guts, como que lo siento en las tripas, esa sensación que tienes, y es porque uno de los mapas de los sentimientos más importantes del cerebro, que se llama la ínsula de Ryle, está recogiendo constantemente información del tubo digestivo. Pará, porque eso ya me interesa, porque la otra vez habíamos hablado con un cardiólogo diciendo, cuando vos estás mal del corazón porque, no sé, te deja alguien, es como una angustia, y si había algo más literal o poético, o había una realidad. Vos decís que cuando uno, esa cosa de la entraña que la sentís, tiene una explicación real, no es algo poético. El nudo en el estómago. El nudo en el estómago, la angustia que se te cierra el estómago, que no querés comer. Exacto. Lo que dijo ese cardiólogo es absolutamente así. Se han identificado 3 cerebros. El que es más conocido, el que está en la cavidad, en el interior de la cavidad craneal, es uno. Luego hay un cerebro en el corazón y hay un cerebro en el tubo digestivo. Para que te hagas una idea, la hormona más importante en los estados de serenidad, de calma, que es la serotonina, el 90% de la serotonina se produce en el tubo digestivo. Esto podría explicar muchas veces por qué cuando una persona está nerviosa y come algo, pues también tiene esa sensación de calma. Esos cerebros, esos 3 cerebros... El chocolate. El chocolate, exactamente. Aparte que el chocolate facilita la generación de un neurotransmisor, pues que hace, entre otras cosas, que nos sea más difícil dormirnos y ayuda a estar alerta. Esos 3 cerebros, en principio, han de estar conectados, y están conectados. Lo que pasa es que a veces se independizan. Cuando se independiza el cerebro, el tubo digestivo, la persona tiene un montón de incomodidades, lo que se llama el colon irritable, espasmos, alteraciones en la digestión. Y muchas veces, desde el punto de vista de la medicina, hay opciones muy pobres para que esa persona tenga menos dolencias. Sin embargo, cuando esa persona reduce su ansiedad, cuando esa persona ve la vida con más ilusión, con frecuencia y de forma natural, aunque pueda llevar un tiempo, ese tubo digestivo vuelve a sincronizarse, por decirlo de alguna manera, con lo que es el tejido cerebral fundamental en el interior de la cavidad craneana. Pero ¿quién manda a quién? Es una gran pregunta. Cuando el tubo digestivo se independiza, quien manda en los asuntos del tubo digestivo es el cerebro del tubo digestivo. Y el otro, aunque tú digas, yo quiero estar bien, no sucede. El plexo de Meissner y Auerbach, que son lo que constituyen el cerebro del tubo digestivo, deciden ir por su cuenta, se convierten en rebeldes y generan todo tipo de alteraciones, incluso afectan, como todos sabemos. ¿Y cómo hago? Pero tengo que comer mejor, si no quiero ni comer, si tengo una angustia. ¿Cómo hago para hablarle a ese cerebro? Bueno, si quieres te cuento una historia que yo viví hace tiempo, muy interesante. Vino una mujer a mi consulta, una señora de unos 50 años de edad, que se llamaba Margarita y que trabajaba en fusiones y adquisiciones.
Y era la primera vez que iba a mi consulta, llevaba un sobre lleno de pruebas, me miró y me dijo, doctor, no puedo más. Me duele tanto el estómago. Le digo, siéntese, siéntese. Cuénteme, dice, llevo 3 años con unos dolores digestivos horribles. Me han hecho de todo, endoscopias, me han dado papilla con radiografías, estoy con omeprazol, que estaba con 40 miligramos, dosis máxima, y no se me quita. Dediqué 1 hora a observar todas las pruebas, todas eran normales, no había nada, y entonces le hice una pregunta. Le dije, Margarita, déjeme que le haga una pregunta. Dígame, doctor, ¿hay algo en su vida que a usted le genere mucha tensión? Y al principio la mujer se quedó un poco descolocada pensando que le preguntaba por algún problema familiar grave, una situación económica difícil. No, doctor, en mi vida pues todo va bien. Digo, no, pero yo le hablo de algo sencillo, pero que le ocurra todos los días y le genere mucha tensión. Y la mujer se quedó así callada, me miró y me dijo, ya lo sé, doctor. Digo, ¿qué es? Es mi jefe, no le aguanto. Yo tengo gastritis. Y entonces le dije, pues ya tenemos el remedio para su estómago. Y recuerdo perfectamente... Cambia de trabajo. No, fíjate, recuerdo perfectamente que me miró y me dijo, ¿otra endoscopia? Digo, Margarita, si se la han hecho hace 2 meses. ¿Me subirá la dosis de omeprazol? Digo, Margarita, hasta dosis máxima. Dice, entonces, ¿qué me sugiere? Y le dije, pues a partir de ahora, cada vez que vaya a su trabajo y vea a su jefe, le va a sonreír. Yo creo que me miró pensando que había topado con el cirujano más imbécil del mundo mundial. Y lo primero que me dijo fue, doctor, mi jefe no se lo merece. Y ahí la agarró. Estaba ya súper tensa y colorada y le digo, si no es por él, es por usted. Y me dice, no me va a salir. Digo, pues finja. Digo, pero es que lo que usted me pide es imposible. ¿Cuánto tiempo lleva usted con dolor de estómago, Margarita? 3 años. ¿Y cómo se ve así? Es horrible. ¿Por qué no lo prueba? Se fue y yo, francamente, no sabía si lo iba a probar. Más bien pensaba que no. A las 2 semanas mi enfermera salió para llamar al siguiente enfermo y era Margarita. Se asomó por la puerta, me miró y me dijo, doctor, si no lo veo, no lo creo. Ah, siéntese, cuénteme. El primer día tuve que utilizar todos los músculos del cuerpo para esbozar una tenue sonrisa. Pero conforme fue pasando el tiempo, sucedieron cosas muy curiosas. La primera es que mi jefe empezó a cambiar. La segunda es que dejó de dolerme el estómago, pero la tercera es muy llamativa. Verá, yo no le dije, me comentó, que aparte del omeprazol tomaba sobrecitos de Almax. El Almax es un producto que tú te lo bebes para calmarte de forma inmediata el dolor de estómago. Es un alcalinizante. Entonces, mis compañeros en la oficina se dieron cuenta que no estaba tomando cada 2 por 3 el Almax. Y me preguntan, Margarita, ¿pero por qué no tomas el Almax? Y dice, pues porque he estado con un médico y se me ha quitado por completo el dolor de estómago. Dice, doctor, prepárese que le viene toda la oficina. Claro, porque por el jefe. Aquí la sonrisa tiene la capacidad de alterar el circuito de la angustia, ya que está mandando un mensaje al cerebro de que todo está bien. Si aguantas la sonrisa, el cerebro necesariamente tiene que hacer algo para adaptarse a ese mensaje. Aunque sea fingida. Aunque sea fingida. Es increíble porque, es increíble porque no es una nota espiritual que te le dice hay que ser feliz, hay que sonreír, que no la estamos desmereciendo, pero te lo dice alguien que es especialista del sistema digestivo, especialista de Harvard, y él lo que está diciendo es algo científico, sí. Para que no sea como vos sonreírle a la vida, que la vida te devuelve, es algo científico que él dice, tu cerebro le ordena como que al reírte dice todo está bien, o sea, cambiás la cara de orto, por decirlo de alguna manera, le decís como que todo está bien y entonces todo el cuerpo entiende que todo está bien, o sea, como que el cuerpo es un reflejo de lo que vos ordenás, y si vos le pones todo el tiempo la cara de amargado, tu cuerpo va recibiendo eso, es grosso eso que estás diciendo es absolutamente... Yo estoy diciendo lo que estás diciendo vos. Es absolutamente así. La sonrisa auténtica, respecto a tu pregunta, que la descubrió en 1862 Duchenne, es una sonrisa que no es fingida, en la cual el músculo orbicular del párpado se contrae, es involuntario. Esta es la más potente. Sin embargo, incluso fingiéndola, no hablo de la sonrisa irónica, como me estoy riendo de ti, tal cual, sino haciendo ese esfuerzo por sonreír sin que te apetezca, ese arco que va al cerebro tiene literalmente la capacidad de cambiar estado emocional. Lo mismo que utilizar palabras positivas. En Boston se hizo un estudio, en el hospital donde yo estaba, se proyectaron unas
unos slides que tenían palabras negativas, una serie de voluntarios. Estuvieron unos minutos observando las palabras negativas. Imaginaros, pozo, oscuridad, problema, dificultad, imposibilidad. Se les sacó sangre y se les tomó una muestra de saliva para una técnica que se llama radioinmunoensayo, que es medir hormonas. Se observó una elevación del cortisol. El cortisol es la hormona del miedo. Se cambiaron las palabras y el cortisol inmediatamente bajó. Es decir, nuestras palabras abren espacios emocionales, llaman a determinadas imágenes. Todo esto nos tiene que dar un montón de ilusión y un montón de esperanza, porque quiere decir que en la gestión de nuestra cara, en la gestión de nuestras palabras, en la gestión de las acciones que llevamos a cabo, está también la gestión de nuestro mundo emocional. Pero entonces te voy a preguntar algo clave. Cuando alguien dice, esta persona se enfermó por lo amargado que estaba, vos estás diciendo que puede ser un poco cierto, digamos, que es repetidamente esta persona refleja que está triste o está amargada o lo que sea, entonces va mandando la orden al cuerpo, y ese cuerpo con un dolor de panza 3 años lo puede sostener, pero por ahí repetidamente algo más que se va haciendo mal termina generando una enfermedad. Eso por eso que uno dice cuando está amargado, ¿sí que tiene que ver? Es literalmente así. La Universidad de Harvard, que es la pionera en el mundo en estos estudios, ha demostrado que entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales en el mundo occidentalizado son debidas a lo que se llaman emociones tóxicas. Por ejemplo, eso, la amargura, la frustración. Puedo dar un ejemplo muy sencillo y muy clarito. Cuando tenemos estas emociones tóxicas, el resentimiento, la ira, la frustración, de una manera estable, segregamos mucho esa hormona que se llama el cortisol. El cortisol se acopla a la membrana de los glóbulos blancos, de los linfocitos, es decir, células que nos protegen frente a bacterias, virus y tumores, y no la dejan funcionar. Por eso es más fácil tener un catarro, tener una gripe, etcétera. Esto es algo importantísimo que lo conozcamos, porque nos da mucha sensación de soberanía personal, de que podemos hacer realmente cosas para cambiar nuestros estados emocionales. ¿El estrés tiene que ver con eso? Cuando uno dice se enfermó por estrés, y el estrés que no dormís, estás todo el tiempo nervioso, alerta, Muy ¿es bien. un poco eso? Verás, el estrés es el gran desconocido, porque cuando oímos la palabra estrés, enseguida pensamos que es algo malo. El estrés es la reacción del organismo en su conjunto ante una perturbación que ha habido. Bien sea una perturbación externa, vamos por la calle y vemos un animal peligroso, o una perturbación interna, me tomo 27 bollitos y me sube muchísimo el azúcar. Hay una parte de ese estrés que es positiva, que se llama eustrés, la que me hace que esté más concentrado. Por ejemplo, yo aquí, pues vengo con muchísima ilusión, es un programa de radio importantísimo, pero es una perturbación en mi vida, yo normalmente no estoy aquí. Entonces, esto hace que esté más concentrado, que esté más atento a lo que decís, más atento a las expresiones de vuestro rostro. Esto es positivo y es eustrés y me ayuda a crecer. Yo cuando salga de aquí, como persona he crecido. Sin embargo, hay una forma de estrés que se llama distrés, que es el que te anula, que es el que te frustra, que es el que te amarga y el que te hace daño. El distrés, hoy en día se sabe que la causa número 1 es internamente, constantemente, estarnos hablando de una manera que, lejos de ayudarnos, lo que nos está es bloqueando. Nunca lo vas a conseguir, si es que es imposible, si es que eres un torpe, te faltan títulos académicos, no sé qué tal cual. Y es que se ha podido fotografiar, porque hay tecnología que se llama resonancia funcional magnética, para ver qué ocurre en el cerebro. ¿Qué áreas del cerebro se iluminan? Exacto, qué áreas del cerebro se iluminan cuando esa persona que ha sido atrapada hábilmente por entre comillas, engaños psicológicos, empieza ella a generar esas conversaciones. Y se han observado, por ejemplo, cambios importantísimos en el riego sanguíneo del cerebro. Pero ¿cómo hago? ¿Me tengo que mentir como Margarita? ¿Tengo que decir, vos sí podés, aunque no te la creas? ¿Cómo lo das vuelta? Esa es una magnífica pregunta. Mira, nosotros vivimos en espacios de la realidad. Es decir, lo que vemos es solo una parte de lo que es. No cabe duda que la vida tiene partes feas y partes muy duras. Y negarlas es negar la realidad. Uh-huh. Lo único es que junto a esa parte de la realidad que no nos gusta, podemos también buscar esa parte de la realidad que existe. Es decir, esto no hay, esto no funciona. Bueno, ¿cómo podría hacer que funcionara? Uh-huh. Ten en cuenta que donde nosotros llevemos la atención van nuestras emociones y se hace más real para nosotros. Es decir, si solo estamos enfocados en el aspecto negativo de las cosas, llega un momento, literalmente, en el que aunque haya algo positivo y valioso,
no lo podremos ver, es imposible verlo. La percepción es una construcción cerebral. Entonces, si yo estoy filtrando todo lo positivo, al final creeré que vivo en y lo negro. crees, y por ahí el otro que está alrededor tuyo te dice, pero mirá, tenés esto y esto, y vos no lo podés ver. Aunque otro te diga, un tercero te diga, mirá esta realidad, Bueno, todo pasa, sí. es tu propia realidad que ya no Naturalmente, no que sí, hay lo que se llama el sesgo de atención, es decir, cada uno tiene su sesgo de atención. Hay personas, por ejemplo, y antes os he estado escuchando que habláis de la mentalidad positiva, Sí. hay personas que viven en un mundo de oportunidad, no niegan la realidad de los problemas, tampoco niegan la posibilidad de las oportunidades. Y hay personas que viven constantemente en un mundo de amenaza. Viven en el mismo espacio físico, Te entiendo. pero no viven en el mismo espacio mental. Claro, si yo vivo en un espacio de amenaza, ni seré emprendedor, como estáis comentando antes, ni trataré a la gente con afecto, porque veré enemigos. Tengo oponentes miedo por- al fracaso, Exacto, tengo claro, todo claro. el tiempo Entonces, miedo. exacto, y eso es la profecía que se autocumple. Si yo creo que hay oportunidades, encontraré una dificultad, tendré que lidiar con esa dificultad, pero yo no me concentraré, no llevaré toda mi atención al problema, sino también a la búsqueda de la solución, con lo cual es mucho más probable que la encuentre. Pero eso no es genético, no tiene que ver con la personalidad. Es decir, soy una persona. Hay personas que es como, voy para adelante. Yo hablaba con un amigo ayer y que él no. Le digo, pero vos cómo hiciste, fallecieron en un año y pico los dos padres, ¿no? Cuando tenía 20 y pico. Entonces le digo, ¿vos cómo saliste adelante de esta situación? Entonces él me dijo, bueno, es que no miro para atrás, me dijo. No miro para atrás. Así cuando tengo tal trabajo, cuando lo dejé ya está. Cuando fue lo de mi padre, digo, ¿de qué manera puedo seguir adelante con qué es lo que puedo hacer? Y bueno, me puse a trabajar, me puse a salir adelante. Y yo me pensaba, a mí en situaciones así, y yo todo el tiempo, yo miro para atrás, por ejemplo. Estoy diciendo, uy, cuando no sé qué, más melancólico, tal cosa. No puedo, es como es cada uno. Y eso digo, ¿yo lo puedo cambiar o es inerte a la personalidad de cada uno? Esa pregunta se la han hecho científicos a lo largo de muchos años y sobre todo cuando se descifró el genoma tomó una relevancia muy importante. Mira, Andy, fundamentalmente podemos decir así, podemos dar los siguientes datos. El 40% es genético y el 60% es no genético. Ahora bien, dicho esto, tenemos que añadir un nuevo elemento. ¿Quién hubiera pensado hace unos años? En la Universidad de Harvard, por ejemplo, no se podía hablar de esto, porque parecía que era algo esotérico. Ujú. ¿Quién hubiera dicho hace unos años que los estados emocionales de la persona podían afectar al material genético? Hoy hay una ciencia de peso sólida, más que reconocida, llamada epigenética, que demuestra que los estados emocionales de las personas movilizan ciertas hormonas, moléculas de la emoción, que interactúan con la membrana de la célula, tienen acceso al material genético y hacen que unos genes se queden dormidos y otros genes despierten. Imaginaros el impacto de esto, es decir, hay algunos genes que es fabuloso que despierten, genes relacionados con neurotransmisores asociados a la inteligencia, y hay otros que es muy interesante que sigan dormidos, oncogenes, genes Con relacionados con la enfermedades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez que se ha descubierto la epigenética, ya tampoco podemos decir 40 y 60, es, como decía nuestro gran filósofo José Ortega y Gasset, el ser humano no es un participio, es un gerundio. No estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. Digo, yo entiendo que uno, forzándose a tener gestos positivos y a pensar en palabras positivas y en hablarse a uno mismo de manera positiva, puede generar ciertos efectos. Mi pregunta es, ¿eso no es muy a corto plazo? Digo, el cerebro en algún momento, así como las cucarachas se adaptan a los nuevos insecticidas, no se aviva de que lo estás queriendo engañar, de que esa sonrisa es falsa, de que en realidad el resentimiento, el sentimiento profundo está más arraigado que lo que esa sonrisa puede remover. Muy bien. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que entender es que esto es un proceso. Es decir, no es que una persona finja una sonrisa, estamos hablando que no es una mueca irónica, sino el caso Margarita. No, una sonrisa. Exacto. Sí. Exacto. Sí, sí. Aunque todavía no le salga porque no tiene la emoción ni la simpatía hacia esa persona. Es un proceso. Entonces lo que tenemos que entender es el proceso. Y la pregunta es, ¿realmente el cerebro puede cambiar? Yo me acuerdo que cuando estaba en la Facultad de Medicina y tenía 19 años, teníamos una profesora de psicología, un poco dura la mujer, y dijo, a los 7 años la personalidad está totalmente definida. Yo me quedé un poquito... No, pero el cerebro es plástico, cambia. Exacto. Entonces, Sí. hoy sabemos que el cerebro es plástico. Entonces, la neuroplasticidad tiene dos componentes. Tiene dos facetas. Uno, la conexión de nuevas neuronas y otro, la generación de nuevas neuronas a partir de células madre. Nosotros podemos generar entre 500 y 1000 neuronas a partir de células madre al día. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros estamos buscando el lado positivo de la vida, sin negar que hay un lado muy duro,
muy doloroso y muy desfavorable, estamos cambiando la estructura física del proceso. Para que estamos influenciando sobre para qué van a servir las nuevas neuronas. Exacto, que se crean. exacto, el nuevo tejido cerebral. Entonces, ten en cuenta que las células madre tienen que viajar 1 milímetro hasta el hipocampo y ahí en 21 días se han convertido en nuevas neuronas. Estas nuevas neuronas de la memoria y el aprendizaje reestructuran toda nuestra personalidad porque tienen conexiones a la corteza cerebral. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo estamos reinventando nuestro cerebro y va pasando el tiempo. Y si nos mantenemos, si seguimos con nuestras caídas, con nuestras desesperanzas, diciendo esto es una tontería, pero volviéndolo a tomar, llega un momento en el que el cerebro realmente, físicamente cambia y de manera natural empiezas a ver con especial facilidad aquello de la vida que sí está bien. Con lo cual, tu forma de relacionarte con la vida es radicalmente distinta porque te relacionas con más ilusión, con más alegría. ¿Niegas el problema? No, pero das más peso a la oportunidad. Ok, está bueno. Pero tenés que, es un ejercicio difícil, porque parece fácil, pero si vos tenés bronca, cuando yo tengo que ir y reírte, para que no sea irónico, para que sea en serio, tengo que sobreponerse a esa bronca y decirte, hola, ¿qué tal, doctor? Buenos días, ¿qué tal? Y es como, ¿viste? Entonces, sí. El orgullo y el resentimiento puede traerte una enfermedad a vos. Sí. Eso es lo que hay que entender en lo que él está diciendo. Sí. No es hacia la otra persona, no se entera, es a vos que te hace un mal. Entonces, cuando tiene una bronca o tiene algo guardado, no se lo puede sacar de encima, cuando insulta al aire, cuando le pega una trompada a una pared, cuando grita, digamos, cuando eso se lo saca de encima, ¿o no? Mira, eso es verdad. La sensación que una persona tiene en esos momentos es de liberación. Lo que se ha visto es que cuando se utiliza con frecuencia ese canal, el tejido cerebral dedicado a la expresión violenta de las cosas aumenta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay un camino, y completamente de acuerdo con lo que habéis dicho, esto no es sencillo. Quien pretenda decir que esto eso es humo puro, eso es engaño y eso es tomar el pelo a la inteligencia de las personas. Es un proceso que requiere un compromiso enorme y ese compromiso solo llevas a cabo cuando eres consciente, un poco lo que decías tú, Andy, del precio que estás pagando, del precio que has pagado y del precio que vas a seguir pagando en tu vida. Pero que garantizás que funciona, que está comprobado. Sí, quiero decir que... Eso es lo que me importa rescatar. Y no solo que esté comprobado, es que yo lo experimento en mi propia vida. Y respecto a la pregunta que tú hacías, que yo creo el comentario que es fundamental, ¿qué hacemos en los momentos de esa tensión? Pues yo recomendaría mucho lo siguiente. Es una técnica increíblemente sencilla. Tomar una hoja de papel y empezar a escribir las emociones. Ponerte a escribir las emociones. Enojado, furioso. Exacto, enojado, furioso, no puedo más, tal cual. ¿Por qué esto es tan potente? Porque la zona anterior izquierda del cerebro, que se llama la zona prefrontal izquierda, es la base de las emociones positivas. Cuando nosotros, una emoción que la tenemos ahí y que nos está desbordando, pero que todavía no la hemos articulado en el lenguaje, empezamos a articularla en el lenguaje, a la fuerza, para poderla articular en el lenguaje, para poderla escribir, tiene que pasar por la zona prefrontal izquierda. ¿Y entonces qué pasa cuando pasa por ahí? Pues imaginaros un hierro súper caliente que lo haces pasar por un tanque de agua fría. Entonces, no es que la temperatura, ese aumento de temperatura desaparezca por completo, pero sí se aminora. Y en ese momento ya puedes gestionar. Luego, otra cosa importantísima y que se ha demostrado de una utilidad máxima es, en esos momentos, cuando uno está así, uno es peligroso. Es increíble porque mi papá viene siempre, es sexólogo, mi padre médico, viene acá siempre con una frase que recién lo entendí desde el punto de vista de la neurociencia. Él siempre dice, lo que se verbaliza deja de ser peligroso. Y es exactamente lo que acabas de decir, que vos lo explicaste por qué es así, porque hay algo negativo que pasa por el otro lado del cerebro y eso lo tranquiliza. Entonces, o hay que decirlo o hay que escribirlo, está diciendo todo lo que uno siente. Lo que hoy sabemos desde la neurociencia, que han pasado muchos años, es que hay muchos elementos químicos. Y cuando hay esa frustración y esa tensión, hay una química que nos convierte en personas peligrosas. En ese momento, si tú vas a tu casa, vas a ver a tus hijos, vas a ver a tu mujer, a tu marido, a quien sea, y les vas a ver como oponentes, es decir, les deshumanizas. Entonces, hay otro sistema súper sencillo y súper potente para reducir esto, que es el ejercicio físico. No hablo de irse a un gimnasio,
hablo de que en esos momentos de tensión empezar a andar deprisa por la calle. Los demás pensaban... Caminar. Claro, pero caminar acelerando el corazón y la respiración. ¿Por qué? No caminar normal. No caminar normal. Tienes que acelerar, es decir, como si fueras a perder el autobús, pero sin estar Sí. corriendo. ¿Por qué? Porque al hacer eso hay dos cosas que se ponen en marcha. Una de ellas se llama, o dos hormonas, se llama la oxitocina. Más conocida en la mujer, sin embargo en el hombre tiene un papel importantísimo. Y el otro es la beta-endorfina. Ambas hormonas tienen la capacidad de desconectar un núcleo cerebral que se llama la amígdala. La amígdala y el hipotálamo son las bases de las reacciones de ira. Por eso, si un día alguien sale del trabajo y está porque le han hecho la faena, le han maltratado, esos momentos que todos podemos experimentar en nuestra vida, mi propuesta para la evaluación de los radioyentes es que no vaya directamente a su casa. Porque sino que va a contaminar con porque lo va a esa ira contaminar todo. Esa activación produce una contaminación llamada resonancia límbica en todo el mundo, sin darte cuenta, por los gestos, por el tono. Entonces, que se ponga a andar deprisa, entonces produce una... ¿Cuánto tiempo al toque lo va a calmar? Pues mira, si la reacción de ira es intensa, necesita 20 minutos. Si Caminando es menos intensa, rápido. caminando rápido. Entonces, esa aceleración hace que la hormona, la oxitocina, empieza a desconectar la amígdala deja de interactuar con el hipotálamo, que es donde está donde ponía Freud, precisamente el id, la parte más bestia del ser humano, la ponía el hipotálamo, que el hipotálamo tiene el tamaño guisante, pero manda lo que no se sabe. Entonces, la amígdala desconecta el hipotálamo porque a su vez ha sido desconectada por la oxitocina. Y te hago una pregunta para entender un poco esa bronca, porque lo mismo que en otro momento, suponete que mi jefe me maltrató. Hay días que no te hace nada y un día que se me activaron los cables y tengo una bronca que es la que vos decís. ¿De qué depende eso? Depende. ¿Qué es lo que se produce ahí? Es una pregunta importantísima. Depende de cómo yo evalúe en ese momento lo que está pasando. Vamos a ver. Hay hechos que son objetivos. Es decir, si a mí se me cae la botella aquí, todo el mundo lo ve y se dirá, a mí se ha caído la botella. Pero hay hechos que hay un elemento que es subjetivo. Se cae la botella y yo mismo me digo, qué torpe soy. Eso es lo que genera todo el daño. Entonces, muchas veces, cuando somos hipersensibles a comentarios de los demás y nos enfadamos, es porque previamente nuestro diálogo interior nos ha estado poniendo la cabeza como una jaula de grillos. Lo que pasa es que como actúa a nivel inconsciente, nosotros no no nos podemos... damos cuenta exacto, y no, surge en ese momento. Exacto, no lo podemos oír, sí lo podemos sentir. Y hay que escribir entonces, todo el tiempo. Es importantísimo, es decir, es sencillo. Y aquí la prueba del algodón, como decimos en España, la prueba de eso es que se pruebe. Que Ahora, se pruebe. Que se pruebe. Y empiezas A ver si el doctor es un vendehumo o no. Exacto, Que lo exacto. haga. Ahora, hay que hacerlo dándole una oportunidad al ejercicio. Ok. Es decir, hay que hacerlo en serio. No escribo 3 garabatos, esto no funciona. Ok. No, porque hay que tener en cuenta que la venganza, y voy a decirlo sentido metafórico, es muy dulce. Okay. Ya es muy atractivo decir, este se va a enterar. Bueno, que sepamos que cuando alguien nos hace una faena en el coche, y tenemos toda razón para enfadarnos, a quien le sube la tensión arterial es a mí. Al que se le altera el sistema inmunológico es a mí. Es decir, es una forma, no digo de egoísmo, sino de sano cuidado de uno mismo. Se trata de conocerse para comprenderse y comprenderse para superarse. Vamos a ver. Hay veces en la vida en las que a nivel personal o profesional, con pequeños cambios vamos tirando. Eso no es reinventarse. Okay. Pero hay veces que a nivel profesional o personal tenemos que hacer cambios radicales, transformaciones profundas. Y en ese momento necesitamos aflorar de nuestro interior talentos, capacidades que no sabemos que tenemos y que son esenciales para dar ese paso. Es en medio de la noche, cruzando el desierto, saliendo plenamente de la zona de confort, de nuestra zona conocida, de nuestro status quo, cuando descubrimos verdaderamente la realidad de quiénes somos. La reinvención no quiere decir que te tengas que cambiar una persona, convertir en una persona distinta. Eres fantástico con quien eres. La reinvención es una invitación para que tu forma de ser y de estar en el mundo pueda traerte de la vida mucho más de eso que a ti te ilusiona. ¿Y cómo conozco qué herramientas tengo que no sé que las tengo? ¿Cómo las conozco? Claro, la reinvención implica que tenemos que encontrar una fuerza lo suficientemente grande para salir de la zona conocida, la zona de confort. De la zona de confort. Hay veces que uno lo puede elegir o hay veces que la vida te lleva a eso. Exacto, exacto. Entonces, de la zona de confort se pueden salir de dos maneras. Uno, la vida te saca. Ya está, estás fuera.
Con lo cual, no tienes más remedio que ponerte en marcha. Y otras veces, cuando tú escuchas algo, lees algo, ves algo que te inspira para darte cuenta de que hay algo más grande que eso que tú estás viviendo. Y entonces, desde la fe, es decir, desde el convencimiento de que hay un mundo mucho más ilusionante el que puedes vivir, das el paso. Solo cuando das el paso, empieza a suceder. Es decir, tu pregunta... A medio camino no va. Tu pregunta es muy difícil de responder de una manera puramente racional, porque es, yo daré el paso cuando lo vea. La respuesta es, nunca lo verás si antes no das el paso. Correcto. Hay que ir al vacío, es el famoso vacío. Eso es. Ir al vacío, no hay ninguna garantía, no sé, mandarse. Pero es difícil, porque uno como que no podés. Claro, como cuando sos nene no podés dejar de andar con rueditas, cuando tenés que tirarte una pilita, un trampolín y te da miedo, ese vacío es difícil, doctor. Bueno, ¿cuáles serían tus 5 conceptos, 3, lo que quieras de resumen de todo lo que hablamos, digamos, para llevarme a conclusiones? Yo haría una conclusión muy sencilla. Es que la pregunta no es si podemos ser más felices en la vida o si podemos cambiar. La pregunta es si estamos dispuestos a hacer lo necesario para ser más felices y para cambiar. Es decir, si estamos dispuestos a aguantar inseguridades e incomodidades para descubrir realmente la grandeza que está en todos nosotros. O sea que eso es una decisión. Es una resolución. Eso sí, algo tenés que hacer, tenés que decidirlo. Es una resolución. Si no, no va a pasar. Es una resolución, una decisión radical, firme. Doctor, te agradezco un montón, la verdad que un placer esta charla. Creo que la capacidad tenemos todos la misma. Con más temple, menos temple, más personalidad, pero la capacidad la tenemos. Todos tenemos la capacidad, sin duda ninguna.